desde Pacto Global Chile a todos quienes nos acompañan desde distintos puntos del país. En el día de hoy, justamente en este segundo diálogo de este ciclo de eventos 2026, Avanzar mejor, más rápido y juntos, hemos querido abordar justamente uno de los pilares de nuestra estrategia. Acción colectiva, alianzas que escalan impactos. Y frente a ese tema, queremos justamente enfocarnos hoy día en el futuro del trabajo. Para eso hemos invitado a un panel que representa distintos sectores, distintas miradas, para justamente conversar sobre cuáles son los grandes desafíos que enfrentamos hoy como sociedad, cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas para prepararnos mejor, preparar a nuestros colaboradores frente a estos grandes cambios y a estas grandes transformaciones. Para dar contexto sobre este tema, les invitamos a ver un video. Ninguna empresa, organización o gobierno puede resolver por sí solo los retos que enfrenta el mundo. Muchos desafíos son compartidos, por lo que las soluciones también deben serlo. Estamos viviendo una de las mayores transformaciones del mundo del trabajo de las últimas décadas. La inteligencia artificial, la transición hacia una economía baja en carbono, los cambios demográficos y las nuevas dinámicas geopolíticas están redefiniendo la forma en que trabajamos, las habilidades que necesitamos y los empleos del futuro. El Foro Económico Mundial proyecta que, hacia 2030, estas tendencias crearán 170 millones de nuevos empleos, mientras que 92 millones serán desplazados. Al mismo tiempo, cerca del 40% de las competencias requeridas para el trabajo cambiarán durante los próximos años, convirtiendo la formación y la adaptación en un desafío urgente para empresas, trabajadores y gobiernos. Esta transformación también plantea desafíos para Chile. Según la Encuesta Nacional de Empleo, el 60,2% de la población del país, cerca de 9,9 millones de personas, se encuentra en edad de trabajar y verá cómo la incorporación de nuevas tecnologías impactará la forma en que desarrolla su trabajo y las competencias que demandará el mercado laboral. En este escenario, también cambia el rol de las empresas. Durante la última década se ha consolidado un nuevo paradigma. Las organizaciones ya no son solo actores económicos, sino socios estratégicos para el desarrollo sostenible. Por eso, la Agenda 2030 sitúa a las alianzas en el centro de la acción. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 reconoce que los grandes desafíos solo pueden abordarse mediante la colaboración. Desde Pacto Global de las Naciones Unidas, el mensaje es claro. Algunos de los desafíos más complejos del mundo no pueden ser resueltos por una sola empresa o un solo sector. Trabajar en alianza permite generar soluciones más innovadoras, acelerar el impacto y construir economías más resilientes. Hoy, cuando el futuro del trabajo se redefine a una velocidad sin precedentes, la pregunta es: ¿cómo lograremos enfrentar, a través de la colaboración, los desafíos del futuro del trabajo y transformar así los impactos de las tendencias globales en oportunidades para las empresas, los trabajadores y el planeta? En el panel que sigue a continuación, les invitamos entonces a participar en esta conversación que justamente plantea cómo abordamos estos grandes desafíos. Para ello, queremos saludar a nuestros panelistas y a nuestro moderador, Marcelo Larraguibel, socio Monitor Deloitte. Con más de 35 años de experiencia en consultoría de alta dirección, Marcelo es actualmente socio líder de Monitor Deloitte en Chile. Previamente fue socio fundador de Virtus Partners y socio senior de McKinsey y compañía. Marcelo posee una profunda experiencia liderando importantes esfuerzos de transformación estratégica, organizativa de gobierno y de mejora del desempeño de múltiples sectores de la actividad económica y en instituciones y organizaciones con fines sociales con alto impacto en diversos sectores de la población. Actualmente es chairman del Advisory Council de la oficina del MIT Sloan para Latinoamérica, board member de Chile Más, la alianza entre Chile y Massachusetts y miembro del Advisory Council del Departamento de Ingeniería Industrial
de la Universidad de Chile. Queremos agradecer a Marcelo y a los panelistas que hoy día nos acompañan. Los dejamos entonces con nuestro panel. Buenos días, muchas gracias. Este es un tema realmente muy importante en el mundo actual. ¿Cuál es el impacto de todas las transformaciones y el cambio de contexto en el mundo del trabajo? Y cómo podemos abordar los desafíos que hoy día nos enfrentamos, digamos, con estos cambios, no solamente tecnológicos, sino también demográficos, también de la forma de la sociedad, cómo está evolucionando. Para eso tenemos un panel de lujo hoy día, donde tenemos distintas visiones. Vamos a sumar distintas visiones en esta forma de verlo de forma colaborativa. Tenemos a Boris Garrido, que es jefe de gabinete del presidente de la CUT, que nos va a dar la perspectiva desde el mundo del trabajo, de los trabajadores, qué es lo que ve la CUT, qué es lo que ven las organizaciones sindicales. Paulina Calfucoy, que es gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH. Tenemos a Hernán Araneda, que nos va a dar la perspectiva de la Fundación Chile, que es gerente general de la Fundación Chile, que lleva un largo recorrido en temas de trabajo y empleo. Cada uno ahora va a contar desde dónde nos va a hablar. Y Nancy Rapampor, que es subdirectora de vinculación y marketing tecnológico de la Universidad Católica. Entonces tenemos los distintos mundos para poder reflexionar sobre cuáles son estos desafíos y cómo podemos enfrentarlos tanto en la empresa también como en distintas instituciones que hoy día dan empleo en nuestro país o que significan el desarrollo de las personas. Entonces, primero, quizás vamos a hacer una ronda para que cada uno cuente brevemente quién es y de dónde va a hablar, de tal manera que después podamos hilarlo con cómo ve los desafíos. Entonces, Nancy, comenzamos por Nancy, por favor. Gracias, Marcelo. Bueno, gracias por la invitación, por esta conversación que es tan interesante y tan necesaria. Bueno, yo trabajo en la Universidad Católica y estoy en el área de transferencia tecnológica y vinculación, sobre todo asociado a los temas de innovación. Y nosotros desde la universidad, y con mucha fuerza en los últimos años, estamos trabajando en que todo lo que pase en términos de investigación, de desarrollo académico, tenga un impacto más allá de las fronteras de este espacio universitario, a los desafíos del país, ¿no? Las universidades finalmente han tenido su foco puesto en la docencia, en la formación de profesionales, y yo te diría que en los últimos 10 años con mucha fuerza se ha fortalecido esta conectada con la... Nosotros apoyamos a que nuestros profesores y nuestros investigadores puedan llevar estos resultados de investigación, estar conectados. Sabemos que si los profesores investigan cosas que están de espalda de lo que está pasando en el mundo, probablemente eso va a generar poco impacto. Entonces necesitamos generar mucho más ese espacio de colaboración, de conversación en etapas muy tempranas, cosa que la investigación, pero también la formación de los profesionales esté conectado con estas necesidades del mundo, tanto del sector productivo, del sector público, de las fundaciones, de los trabajadores, y ese es un poco el foco de lo que estamos impulsando desde la universidad. Gracias. ¿Hernán? Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación a Pacto Global. La Fundación Chile es una entidad de innovación y transferencia tecnológica, es una alianza público-privada. Este año estamos cumpliendo 50 años. Fue creada por el Estado de Chile y por el sector privado en esa época, con la finalidad de sofisticar la economía de Chile, que era muy básica en esos años, a través de hacer transferencia de tecnología en ámbitos donde el país tenía ventajas. Y el modelo en esa época era crear empresas innovadoras y que fueran copiadas si es que eran exitosas. Y eso se tradujo en varias empresas muy exitosas. Creamos 100 empresas, algunas no muy buenas, otras más o menos, y algunas sumamente exitosas que dieron origen a sectores productivos críticos para el país, como la acuicultura, como berries y como otras cosas más. Hoy día estamos en otra etapa, porque hay mucho sector privado en Chile haciendo cosas, hay oferta de capital de riesgo, en fin. Lo que hacemos hoy día son proyectos justamente colaborativos, tratando de abordar temas en que nadie tiene la respuesta por sí solo.
y temas que tienen que ver con desarrollo tecnológico. Por ejemplo, cómo transformarnos no solamente en el mayor productor de cobre del mundo, sino que el mayor proveedor de tecnología del mundo para la minería. ¿Por qué no? Y eso no lo resuelve ni una política de Estado, ni la iniciativa de una empresa, porque como tiene muchas externalidades, muchos beneficios difíciles de capturar por un solo actor, y requiere un esfuerzo colaborativo. Y el otro tema, que tiene que ver directamente también con lo que nos convoca hoy, es que una barrera muy importante desde el punto de vista de desarrollo productivo e innovación empresarial que afecta la capacidad de absorción tecnológica son las habilidades de la fuerza de trabajo. Y por lo tanto abordar eso desde esa perspectiva, por supuesto está la perspectiva del trabajador y su trayectoria de vida, pero del lado de la productividad empresarial, contar con personas con las capacidades, conocimientos, habilidades fundamentales, y también hemos estado trabajando en eso. Súper, gracias. Paulina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Paulina Calfucoy, soy gerente de asuntos corporativos de la Asociación Chilena de Seguridad. Y la pregunta es ¿de dónde hablo? Y hablo desde lo que significa estar en una institución que tiene como responsabilidad acompañar a las empresas, a los organismos públicos del país en el cuidado de sus trabajadores. Y por lo tanto, en esta conversación que tiene que ver con las transformaciones del mundo del trabajo, nosotros nos sentimos en el corazón de la conversación, mirando los desafíos que tienen los empleadores para poder generar el cuidado, en particular con los desafíos adaptativos que significa el cuidado de la salud mental hoy día, ¿cierto? Que está súper desafiada por vivir en condiciones de mayor incertidumbre y de mayor carga emocional, y también muy conectados con las nuevas formas, las transformaciones que significa las nuevas formas de trabajo que estamos viendo de manera emergente. Y desde ahí es que aparece nuestra preocupación por ser un aliado estratégico tanto de nuestras entidades adheridas, pero también del mundo de los trabajadores, que es lo que significa su subjetividad y de mejor manera. Gracias, Paulina. ¿Y Hernán, desde el mundo de los trabajadores? Boris. Perdón, Boris. Sí, yo soy el presidente del sindicato de la tarjeta líder BCI, el único sindicato. Partimos cuando era Presto, cuando era parte de Walmart. Hemos vivido distintos cambios de dueño de BCI. Y lo que nosotros queremos venir a decir aquí también tiene que ver con el diálogo. Nosotros en la empresa, específicamente líder BCI, hemos anticipado todos estos cambios y nos hemos dado cuenta, lo que nosotros llamamos el sindicalismo del siglo XXI, que la única forma que tenemos para poder avanzar los trabajadores es cambiar el paradigma de que hablar de sindicato es hablar de un problema. Es hablar de no, o sea, siempre van a existir problemas, pero si cuando conversamos los problemas se transforma de una manera distinta, o sea, lo podemos ir avanzando, podemos ir haciendo puentes para que los problemas se transformen en soluciones. Dicho eso también, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, el año pasado me invitó a ser parte de su gabinete. Soy el jefe de gabinete. Para los que no saben, la Central agrupa a 720.000 trabajadores en Chile y es la central más representativa de este país. Gracias, Boris. Lo que podemos abordar en una primera vuelta es pensar, bueno, dado lo que cada uno está viendo en este mundo, ¿cuáles son los desafíos? O sea, ¿qué desafíos tenemos que resolver? Y quizá podemos partir por Boris. ¿Qué desafíos ven los trabajadores o qué desafíos ve la CUT o desde el mundo del trabajo este nuevo contexto, que tiene que ver con múltiples cambios, digamos, que están ocurriendo en el mundo a una velocidad muy acelerada y donde a veces no tenemos la respuesta, ni el mundo empresarial ni el mundo público? ¿Cuáles son los desafíos que están viendo que a ustedes les preocupan desde este mundo? Este año en Ginebra, en la conferencia internacional, se realizó un nuevo convenio, hablando del futuro del trabajo, que tiene que ver con plataformas. Una de las cosas que yo rescato de este convenio es que ponernos de acuerdo en cosas que quizás no sabemos cómo funcionan tanto, tiene que ver con cómo yo valoro la experiencia del otro. Y creo que en Chile nos falta un poco poner en el centro el trabajador. Siempre lo decimos, están en el centro, pero a las que lo representan realmente los escuchamos. En la reunión preparatoria yo les comentaba sobre cómo el propósito que queda en la alta gerencia, en los directorios, cuaja a los trabajadores. Yo diría que si tú le preguntas a la mitad de los trabajadores de este país, no tienen idea cuál es la misión, cuál es la visión del negocio. Entonces, si es que no podemos realmente capacitar, si no podemos hacer que el trabajador se sienta parte del negocio, es difícil que podamos hablar de productividad,
es difícil que podamos hablar de innovación, es difícil que podamos hablar de que las competencias que estos trabajadores en un futuro necesiten realmente sean las que ellas vayan a necesitar, porque lo idealizamos en un directorio, lo idealizamos a través de la primera gerencia, pero necesitamos conversar, necesitamos hacer mesas de diálogo. El líder BCI hace ya tres periodos atrás, es decir, 12 años, creamos la mesa bipartita. Es decir, con gerencia antes nos juntábamos solamente en los periodos de negociación colectiva. Ahora no, nos juntamos todos los meses, al menos una vez, a hablar sobre las cosas higiénicas, a hablar sobre esa persona que está en la ICARIN, que está en una mutualidad, que está a través de la Dirección del Trabajo, hablar de esa persona que quiere hacer un tipo de capacitación distinta, que está hoy como ejecutivo, pero quiere ser parte de recursos humanos, y conversar y poder destrabar ciertas problemáticas. Yo creo que ese es lo principal que tenemos que tener para poder avanzar en un futuro del trabajo, sentarse a conversar y validar al otro. Y a todos los actores, estamos hablando desde el gobierno, las fundaciones, la academia, y creo que Chile Valora es una muy buena iniciativa que ha salido desde la conversación. Muchas gracias. Hernán, ¿cuáles son los desafíos? Son muchísimos. Si pudiéramos sintetizar alguno, digamos. Sí. Tenemos que elegirlos. A ver, en el tema de trabajo, que es lo que es uno de los temas a discutir hoy día, yo creo que hay varios desafíos en el país. Por supuesto está el desafío tecnológico, la inteligencia artificial y otras tecnologías que habitualmente cuando implican cambios disruptivos como los que estamos viendo y vamos a seguir viendo, generan brechas. Hay ganadores y perdedores, personas que están mejor habilitadas para poder subirse y sacar mucho más beneficio, y se produce una divergencia entre aquellos que pueden aprovechar la inteligencia artificial, por ejemplo, y mejorar su productividad de manera exponencial, y aquellos que quedan afuera de eso. Entonces, yo creo que ahí tenemos un primer desafío. Un segundo desafío vinculado, pero también que venía, yo diría, de antes, es que nuestra economía no está creando empleos al ritmo que queremos. Nuestros sectores tradicionales están decreciendo en empleo en realidad por justamente la transformación tecnológica, y por tanto ahí tenemos un tema que efectivamente, como decía Boris, hay que discutirlo socialmente. ¿Qué pasa con una sociedad que genera menos empleo? Hay gente que dice el futuro no va a haber empleo, o va a cambiar de una manera tan radical que no van a haber empleadores, sino que cada uno tiene que ser su propio empleador, en fin. Ahí hay un segundo ámbito de desafío súper importante. Y yo creo que hay un tercero, más específico, más fácil en cierto modo, y es cómo aprovechamos yo diría, aprovechar los sectores en que somos fuertes como país. Tenemos algunos pocos sectores en que sí somos jugadores mundiales por tamaño, y transformar esos sectores realmente en punta de innovación tecnológica. Y ahí necesitamos muchas más capacidades de las que tenemos hoy día, y hay otro conjunto de problemas desde el punto de vista de las personas, los trabajadores y el empleo. Y el problema de fondo creo que tenemos hoy es que Chile ha invertido mucho tiempo ya, muchos recursos en mejorar la calidad educativa. Somos un país que ya hace muchos años ya tiene cobertura total en educación primaria y secundaria, y vamos hacia la universalización en la educación superior. Gastamos más que el promedio de la OECD, no obstante los resultados no son los que queremos. Está muy probado de que los mayores grados de educación o mayores años de escolaridad en la población no tienen una relación directa con crecimiento económico, ni con productividad, ni con bienestar social. Hay países que tienen una escolaridad muy alta y lo logran, y otros que no, y nosotros estamos en ese segundo grupo, y eso es porque la calidad del esfuerzo educativo que tenemos y la pertinencia, a veces enseñamos bien, pero no enseñamos lo que hay que enseñar, y eso hace entonces que tengamos una gran cantidad de personas que están teniendo mucho problema en el mercado laboral. El último informe de la OCDE, hace un par de semanas, de empleo, dice que los empleadores y que ofrecen los mejores empleos en el mundo no están mirando tanto los títulos formales. Los títulos son una base, pero sobre el título están tratando de ver qué es lo que la persona realmente sabe hacer, y por tanto cuáles son los resultados de aprendizaje que logró a lo largo de la vida. Y yo creo que ahí tenemos un problema del sistema escolar, por cierto, pero en el mundo de la capacitación, y hasta ha sido discusión estos días, qué hacemos con nuestro sistema de capacitación que tiene muy poco impacto. Entonces creo que ahí hay una familia de temas. Yo creo que todos esos temas tienen que ver con el tema de la acción colectiva, y que no tienen una solución simple. Y creo que esos son los temas a los cuales debíamos abocarnos como sociedad.
Nancy, de la perspectiva desde de la academia, porque justamente tiene que ver con cómo desarrollamos a nuestros, no solamente universitarios, sino también en general, a toda la sociedad. ¿Cuál es la perspectiva o el desafío que ven? Mira, yo creo que el desafío principal para las universidades es ser actores más protagónicos en estas discusiones a nivel público, ¿no? A veces las universidades pueden estar muy encerradas en su trabajo académico y lo que vemos hoy día es que las universidades además son de las instituciones mejor valoradas por la opinión pública, las que son más confiables y por lo tanto también tenemos un rol de convertirnos en puentes entre distintos sectores, del sector público, el sector privado. A veces en la conversación las universidades desaparecen, parece que no existieran y solamente tenemos este rol en la formación de estudiantes, pero yo creo que la creación de conocimiento que se está desarrollando en las universidades puede generar un impacto muy profundo en el desarrollo del país y por lo tanto también en los desafíos del trabajo. Y ahí yo te diría, por ejemplo, cosas que se están generando en la universidad. Tenemos un nuevo plan estratégico que se impulsó de este año, va a ir desde el año 2026 al 2030, liderado por el rector de la IERA. Y ahí uno de los focos relevantes es, uno de los objetivos centrales, tiene que ver con la vinculación y el impacto de lo que pueden generar las universidades en el territorio, en la discusión de los grandes desafíos del país. Ya lo decían, ¿no? Chile y el mundo en general enfrenta desafíos en temas ambientales, de desarrollo económico, desarrollo social, en temas de seguridad, y en todas esas discusiones lo que se necesita es conocimiento, evidencia, para efectivamente tener resultados que nos encaminen hacia un desarrollo más sostenible. Y yo creo que ahí las universidades tienen un rol clave. Entonces, yo diría que ahí hay una dimensión que es desafiante, que nos interpela a nosotros como universidades, de poder estar en la discusión pública, de poder estar presentes y mucho más conectados con los grandes desafíos que encontramos tanto en el territorio, a nivel de políticas públicas, a nivel del sector socioproductivo. Y yo te diría que haciendo una bajada de eso, con respecto a las universidades, hay todo un tema que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento, que me parece que también es clave para enfrentar el desafío del futuro del trabajo, ¿no? Es hoy día sabemos, y lo decía Hernán recién, que tenemos una economía que no está generando nuevos empleos, y yo creo que todo lo que tiene que ver con emprendimiento, y particularmente con emprendimientos de base científica tecnológica, hay una oportunidad de generar crecimiento desde ahí, y eso, desde luego, es un desafío que se tiene que enfrentar de modo conjunto. Paulina, y desde el punto de vista del ser humano, de la persona, ¿qué es lo que está viendo cuál es el desafío? ¿Qué es lo que pasa en todo este contexto que han descrito el resto de los panelistas? ¿Qué pasa a las personas y cómo abordamos eso? ¿Cuáles son los desafíos, digamos? Bueno, nosotros hace mucho tiempo hemos hecho un estudio longitudinal donde vamos mirando la prevalencia de enfermedades de salud mental y vamos mirando qué sucede con las personas, cómo gestionan estos niveles de incertidumbre, porque hablamos de desafíos, pero estamos hablando de un periodo de transformación, de un periodo que genera altos niveles de incertidumbre y que por lo tanto nos exige un nivel de respuesta adaptativa que es desafiante a nivel individual, a nivel de las organizaciones y del país en general. Y lo que nosotros hemos visto es que empezamos a preguntar sobre cuál es la preocupación, si es que les parece una situación preocupante o no, el impacto de la tecnología sobre la probabilidad de poder mantener su trabajo o de que esto puede significar transformar la forma en que trabajan. Porque de la mano de esto hemos visto un aumento sistemático de la prevalencia de enfermedades profesionales de salud mental, fundamentalmente concentradas en actividades que tienen que ver con la interacción con otras personas, donde junto con esta transformación al mercado del trabajo estamos viendo una sociedad también que está probablemente mucho más mediada por mayor nivel de conflictividad, ¿cierto? Por una calidad del trato un poquitito más deshumanizado, que ha generado un impacto sobre cómo las personas están enfrentando hoy día la cotidianidad de su trabajo. La tendencia es de un aumento interanual de cerca del 10%, la gente se está enfermando más
de enfermedades de salud mental en el mundo del trabajo y no podemos entenderlo fuera de este contexto. Pero desde nuestro rol, yo creo que la conversación que nosotros estamos teniendo hoy día es una preocupación por la creación de empleo, como planteaban ustedes, porque una mutualidad tiene un vínculo muy cercano con esto, y entender qué hacemos para que los trabajos que se creen sean formales y cuenten con las condiciones de seguridad social que permitan la estabilidad mínima para las personas para mediar con estos mayores niveles de incertidumbre. Y ahí como país tenemos un desafío gigantesco. O sea, el nivel de informalidad que tenemos hoy día significa que más de 1 millón de personas hoy día trabajan, pero no cuentan con seguridad social, y una proporción significativa de esas personas tienen relaciones de dependencia y subordinación y no tienen cotizaciones. O sea, eso es un temón sobre el cual estamos trabajando. Otro gran temón es que están apareciendo nuevas formas de trabajo y necesitamos responder a esto. Y esto puede ser vía regulatoria o no, pero en la realidad hoy día hay más personas que tienen multicontrato, que prestan servicios a distintas empresas, que trabajan en plataformas, que trabajan desde la casa, que trabajan desde cualquier lugar, ¿cierto? Y se conectan. Y estas nuevas formas de trabajo es probable que sigan profundizándose y tecnología mediante van a requerir una respuesta, ¿cierto? Respecto de cómo nos organizamos para, en nuestro caso, entregar protección a esta nueva forma o a este nuevo tipo de trabajadores. Y el último gran desafío que tiene que ver con la adaptación, el upskilling, reskilling. ¿Cómo acompañamos a los trabajadores que hoy día están en el mercado del trabajo para que puedan sostener su participación, quizás en otros roles, quizás en otras funciones, teniendo que redibujar qué significa mi forma de trabajar y mi identidad? Porque cuando uno trabaja, el trabajo también es constitutivo de quién yo soy. Para mí es fácil que si tú me preguntas, Marcelo, Paulina, ¿quién eres? Yo te voy a hablar de mi trabajo probablemente y de mi profesión. No por un tema de estatus, es porque yo le dedico mucho de mi energía y mi vida a eso. Y así lo hacemos muchas personas. Entonces, esta conversación de transformación y de dotar de capacidades y de calificar y de reconvertirse es algo que las personas no pueden transitar solas. Las organizaciones vamos a tener que colaborar para que esa adecuación sea buena. El Estado probablemente tiene una responsabilidad también significativa y otras organizaciones, porque la transformación nosotros la vemos como una transformación profunda que tiene una dirección que no conocemos cuál es el destino final, pero que requiere un nivel de articulación muy, muy significativa. Por eso armamos una mesa de trabajo hoy día, una mesa técnica, donde está el representante de la universidad, la CBC, la CUT, de otras organizaciones, porque solos no vamos a ser capaces de resolver la dimensión del desafío. Sí, hablemos ahora, gracias, hablemos de cómo lo abordamos. Quizás, Boris, tú hablaste de 2 temas. Uno que tiene que ver con cómo los trabajadores entienden el propósito y dicen, bueno, esto me convoca, yo soy parte, no sé, tocaste ese tema. Y el otro de el sentarse a conversar, el poder dialogar. ¿Qué tienen que hacer, quizás desde la mirada de ustedes, las empresas, para que esto suceda? ¿O qué barreras vencer? ¿Qué tienen que hacer los directivos, los líderes? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Dónde están los gaps? Las brechas, digamos, ¿no? Porque tradicionalmente este país y este mundo esa conversación ha sido difícil. O sea, a mí me ha tocado presenciar donde hay 2 mundos y donde ninguno de los lados se entiende y hay prejuicios mentales de partida. Tu perspectiva es súper interesante en este tema. Sí, es complejo porque existe ya una caricatura que hablar con un sindicato, hablar sobre un problema, hablar sobre un conflicto, y creo que eso está muy, muy en nuestra sociedad. Pero las sociedades avanzan. La gente también va cambiando, la gente más joven. Nosotros somos los más jóvenes en la CUT, tenemos 35, 36 años. No hay mucho recambio porque a la gente tampoco le interesa ser parte del sindicato por el mismo conflicto que nosotros estamos comentando acá. ¿Qué creo que debería hacer la empresa a través de sus departamentos de recursos humanos, de relaciones laborales? Sentarse a conversar y acercar también a los directivos. Yo no recuerdo nunca, al menos en BCI, haberme sentado con alguien del directorio. Nunca. Llevo 14 años siendo dirigente sindical. No sé si a ellos no les ha interesado. Yo tampoco lo he solicitado. Pero creo que eso demitifica porque detrás de una empresa no hay un ente, hay personas. Detrás de nosotros el sindicato tampoco. O sea, hay una persona, hay un ser que está dirigiendo esta organización.
En otra vida me tocó estar en un directorio. Yo iba con mucho prejuicio a este directorio y me di cuenta que habían más cosas que nos acercaban a los representantes tanto de este directorio de distintas cámaras de comercio que lo representan. Y creo que las conversaciones nos acercan. Hoy mismo lo estamos viendo, y estoy hablando desde la central, se están lanzando proyectos en el gobierno y el gobierno no nos llamó a conversar. Entonces, cuando tú lanzas un proyecto y no lanzas a un actor tan importante como es la central, ¿cómo esperas que ese proyecto avance si ya está deslegitimizado por parte de nosotros? Al menos no hemos tenido ni siquiera un visado. O haber tenido la prudencia de decir, ¿sabes qué? Te lo presento, dame tus problemáticas y ellos verán si las toman o no. En un gobierno pasado nos sentábamos a conversar. Y estoy hablando de todos los gobiernos. Esto es primera vez que nos pasa a nosotros. Entonces también este clima de polarización no ayuda mucho a poder sentarnos a decirnos nuestras diferencias y acercar los puentes que ustedes mismos conversan, si son más las cosas que nos unen. Yo no creo que a ningún trabajador ni a ningún empresario quiere que nos vaya mal, que ganemos menos plata, si al final esto es como una cascada, chorrea para todos. Entonces creo que cuando logremos quitar esas barreras, vamos a poder avanzar como sociedad y vamos a generar más bienestar para toda la población, porque si ustedes venden más, se recaudan más impuestos, la sociedad está mejor, nosotros estamos mejor, la gente se educa mejor, tienen menos miedo a reconvertirse, a adquirir nuevas habilidades, estas malas habilidades llamadas blandas que tú también decías que es lo que más importa. Al final tú le puedes enseñar a una persona a ocupar un Excel, a ocupar la inteligencia artificial, pero ¿cómo enseñas la confianza? Tienes que confiar, si no confías, no das el paso. Gracias, Boris. Oye, Hernán, y del punto de vista, tú hablabas de las competencias y de qué tenemos que desarrollar probablemente en ciertas industrias. O sea, al final del día tenemos que generar empleo, pero también necesitamos para eso nuevas competencias o skill o entrenar. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, de cuáles son esas competencias y dónde? Porque hoy día cuando uno ve el mundo educativo, tanto educación técnica, profesional como universitaria, quizás estamos en el mundo del pasado todavía, o sea, nos falta mucho por avanzar. Y esto se mueve rápido. Y las empresas también probablemente pueden hacer mucho. ¿Cuál es cómo nos ponemos al día y cuál podría ser la receta o lo que tenemos que pensar? Yo creo que un elemento importante para pensar este tema, que tiene muchas dimensiones, pero yo creo que el concepto dos conceptos, aprendizaje a lo largo de la vida y las trayectorias formativos-laborales, las llamamos. Es un lenguaje de especialistas, pero que en el fondo lo que quiere decir es que lo que tendríamos que asegurarnos, todos los actores, sindicatos, ¿no es cierto?, empresas, gobierno, en fin, es como que las personas tuvieran la posibilidad de ir actualizando sus competencias a lo largo de su vida. Cada nivel educativo cumple una misión ahí. El nivel primario tiene que enseñarnos al menos hasta cierta edad las 4 operaciones básicas. Estamos fallando en eso, tenemos problemas de lectoescritura feroces. Si no resuelvo bien esa etapa, difícilmente en la etapa siguiente voy a aprender con todo el potencial que podría, y eso al final los niveles superiores de educación no son remediales respecto a los niveles anteriores. Entonces, en el fondo, cómo cada nivel educativo puede ir ofreciendo esas competencias fundamentales es muy importante. Hay una etapa también de la vida, con esta mirada a lo largo de la vida, que es muy importante, que es la transición de la educación al trabajo. Hay muchas señales empíricas que muestran que, bueno, la inserción laboral de los jóvenes, y hoy día eso es cierto incluso para los jóvenes que están altamente educados, es compleja. Es mucha rotación laboral en los primeros años, y aquellos que no resuelven bien o no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo en una buena empresa, como te pasó a ti, por ejemplo, probablemente van a tener una trayectoria de ingresos plana el resto de su vida. Entonces, el ámbito de política y de acuerdos entre empresas, trabajadores, gobierno, que tiene que ver con cómo le damos un buen comienzo a la carrera laboral de la gente, sea que venga directamente de la escuela, sea que venga de la universidad incluso, de institutos, CFT, yo diría que ese es un tema importante y ahí se nos ocurren hay algunas propuestas que creo que es importante abordar. Ahora, lo otro es que tenemos una gran cantidad de personas que va a vivir
El otro día yo fui al médico, me dijo, mire, usted va a vivir hasta los 90, a menos que le pase algo. Dice, chuta, más de 30 años más. Bueno, se extiende la vida y las personas mayores también tenemos y vamos a tener en el futuro todas mucho que aportar, y por lo tanto esas personas también podían acceder a formas de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades. Pero también alguien que lleva, no sé, 15 años en el mundo del trabajo, que hoy día lo que aprendió, por ejemplo, estudió desarrollo software y resulta que hoy día con la IA eso ya va a desaparecer, y eso que eran oficios muy demandados hace 3, 4 años, van a la baja. Entonces, se necesita una manera de abordar el aprendizaje continuo que permita que en forma muy flexible, sin tener que ir 6 años a la universidad, uno pueda, o hacer posgrados caros, digamos, uno pueda irse actualizando. Y yo creo que ahí hay una cantidad enorme de desafíos que son de política pública, pero también que involucran a las empresas, porque las empresas son las que tienen el feeling más directo de qué es lo que se necesita. Ahora, concuerdo con lo que decía Boris también ahí, creo que efectivamente las habilidades más técnicas son de un aprendizaje relativamente simple, pero el tener una buena base de habilidades básicas, y no solamente eso, sino que además de habilidades sociales, para dos personas que estudiaron lo mismo, lo que explica la diferencia de éxito entre ambos son esas habilidades, mal llamadas blandas, porque son las que más residen también. Entonces hay un desafío educativo acá y aprendizaje en distintos momentos, y yo creo que hay algunas políticas que son bastante promisorias en eso, pero queda mucho que hacer. Podemos hablar si alcanzamos de ejemplos específicos, pero yo veo hoy un desafío tremendo. Nancy, una reflexión, a través de Chile Más, a mí me tocaba llevar a muchos actores del mundo privado y público a Massachusetts. Y lo primero que se sorprenden es cómo las universidades colaboran y la conexión entre el mundo privado y el mundo, o sea, es muy conectado, o sea, y no hay, y hay bastante confianza, el nivel de confianza es altísimo. Cuando uno vuelve, y se queda sorprendido, cuando vuelven a Chile dicen, wow, estamos a años luz. Entonces, desde tu mirada, desde tu posición en la Universidad Católica, ¿cómo resolvemos porque esto necesita una conexión mucho más fuerte para hacerlo juntos, digamos, en la línea de lo que decía Hernán? Tanto el punto de vista de las universidades, institutos profesionales colaborando, como también con la empresa. Entonces, es un desafío no menor, pero bueno. Sí, mira, yo creo que ahí hay ejemplos interesantes de cosas que están pasando, pero el concepto ecosistema, que a veces suena vago, etéreo y que uno no lo entiende muy bien, yo creo que es efectivamente la construcción de ese ecosistema en donde hay distintos actores que están trabajando hacia un mismo fin. Es un desafío súper importante, y ahí el sector público, Fundación Chile y distintos agentes que han logrado, que están construyendo este ecosistema en Chile, que por supuesto todavía tiene muchos desafíos. Pero yo te diría que recojo lo que dice Boris, la importancia de conversar, y muy tempranamente, y a veces conversaciones que no tienen que ver con un fin específico e inmediato ni de corto plazo, sino que la importancia de la construcción de relaciones, ¿no? Y de relaciones interpersonales y de relaciones de confianza. Hoy día, sobre todo con la disrupción de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial generativa especialmente, el desarrollo de contenidos, incluso de habilidades específicas, técnicas, van a estar resueltas por estas otras tecnologías, ¿no? Y lo humano, lo esencialmente humano, es la construcción de relaciones y de confianza y de vínculos. Y yo creo que esas son las instancias clave para esta construcción de ecosistemas y para la construcción de espacios donde podamos colaborar empresas, academia, sector público, trabajadores. Y yo creo que eso hace falta todavía. Yo miraba la bajada del evento, este concepto de avanzar mejor, más rápido y juntos. Y yo estoy muy segura que avanzar mejor es clave, ¿no? Vamos a avanzar mejor si avanzamos juntos, pero no necesariamente en el corto plazo avanzamos más rápido. O sea, por alguna razón es que la colaboración se hace difícil, y estamos conversando aquí de que es importante trabajar en alianza,
porque lo natural es trabajar cada uno en un silo donde no miras a nadie, donde tú, incluso al interior de las organizaciones, ¿no? El rector de la IER hace poco nos hacía un llamado al interior de la universidad, que somos una comunidad de más de 40, 50 mil personas, es tan importante es romper silos al interior de las organizaciones. Lo que tú decías, ¿no? Tú eras dirigente sindical, no habías nunca conversado con las personas del directorio. O sea, eso que además se sale un poco de la idiosincrasia chilena también, ¿no? El conversar más abiertamente. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante en la formación inicial, tal vez, de instalar este concepto de que las habilidades técnicas van a ser importantes, el dominio disciplinario, por supuesto, pero vamos a tener ayuda, y lo que va a ser más fundamental tiene que ver con esta capacidad de conectar, conversar, entender a otros y desde ahí generar finalmente estas soluciones a los distintos desafíos que tenemos como país. Yo creo que para las universidades eso hoy día está siendo súper crítico y relevante. Nosotros ayer precisamente tuvimos un evento que estaba dirigido a los trabajadores, funcionarios, profesionales, administrativos de la universidad, que se llama La Hora de la IA, que lo organiza la nueva Vicerrectoría de Inteligencia Digital que tiene la universidad, y estaban los mejores profesores en estos ámbitos, pero hablando esto, haciendo una bajada bien práctica, pero también ética respecto a qué significa la inteligencia artificial para nosotros como trabajadores, los que estamos funcionando en la universidad. Y yo creo que ahí una de las principales conclusiones tiene que ver con esto, ¿no? Con que tenemos que poner énfasis en el desarrollo de estas capacidades humanas de vincularnos, de entendernos, de conversar, de relacionarnos, y que desde ahí van a surgir estas nuevas soluciones y estos nuevos finalmente desarrollos para el país y para el mundo. Ahora, hoy día estamos más bien lejos. Cuando uno ve distintas culturas, aquí no es obvio sentarse a conversar. En el colegio, más bien hay que portarse bien más que dialogar y discutir o reflexionar. El pensamiento crítico es tomado como una amenaza. O sea, hay habilidades que yo concuerdo, lo técnico se puede aprender. Esto hay que entrenarlo desde la más temprana infancia. Claro, porque cuesta mucho. O sea, a mí me ha pasado con empresarios y trabajadores sentarlo a conversar, y hay que ayudar al empresario también. Ojo, que se siente, no tiene, o sea, todos venimos con una forma de abordar las cosas muy distinta. Oye, déjame tomarme de un punto de eso. Y una pequeña anécdota, pero a propósito de eso. Yo tengo una hija de 8 años y juegan fútbol en el recreo y se lo prohibieron. Porque se generan peleas y qué sé yo. Y yo decía, ¿cuán valioso sería que estos niños que tienen 7, 8 años pudieran tener el espacio de conversar internamente, entender una problemática y ellos generar soluciones? Porque yo ayer lo hablaba con mi hija y a ella se le ocurrían algunas ideas, pero en realidad la estructura de educación está formada como se prohíbe porque esto está generando un conflicto y se acabó y pasamos a lo siguiente. Entonces, en realidad tenemos que estar pensando en cambios bien profundos, de pensar en que tenemos que nosotros mismos ser capaces de solucionar, de conversar, de ponernos de acuerdo. Perdón, esa era mi interrupción. Pero hoy tú hablabas de los desafíos de salud mental y lo que nos está pasando. Uno puede actuar cuando ya está el problema, y a lo mejor podemos pensar en cómo podemos prevenir. ¿Cómo conecta esta, entre comillas, prevención de lo que tiene que hacer la empresa, el mundo educativo? Me imagino que se puede empezar a trabajar antes de que ya esté el problema instalado, que también hay que abordarlo, digamos, que ¿no? se pueden hacer preventivamente y probablemente es donde exista mayor valor. En el fondo hoy día hay una evidencia de que la prevención en salud mental tiene un impacto económico significativo de productividad y de bienestar respecto de las personas. Entonces, yo creo que ahí hay dos cosas que son importantes de plantear. Primero, el desafío de la salud mental no es un desafío individual, es un desafío que es colectivo, que tiene una dimensión relacional. Nosotros tenemos la posibilidad de construir mejores condiciones de salud mental para las personas que son parte de nuestro entorno. En nuestra familia, nosotros lo vivimos cotidianamente y con quienes trabajamos. Entonces, empezar a pensar en que en el espacio del trabajo, por ejemplo, yo puedo generar condiciones para cuidar la salud mental de las personas con las que trabajo es crucial. Y asumir que hay una corresponsabilidad.
y que por lo tanto la forma en que yo distingo, que genero observaciones, que soy capaz de darle feedback a alguien, que puedo generar condiciones de contención frente a una situación, me habilita, por ejemplo, en un rol de liderazgo, pero aun cuando no sea entre líderes o en una relación jerárquica, con mis compañeros de trabajo yo puedo construir mejor salud mental. Y eso es un cambio de visión muy significativo. No es yo con un médico, yo me enfermo, yo tengo toda la responsabilidad y yo voy a un terapeuta. Si yo me enfrento ahora y digo, viene la IA y estoy en un back office que nos va a reemplazar un robot, voy a tener un miedo terrible. ¿Qué voy a hacer a futuro? Terrible. ¿Y eso cómo lo...? Y recién está empezando, o ya ha empezado a surgir la preocupación por el riesgo psicosocial asociado a esta adopción tecnológica. No solo voy a tener un miedo de reemplazo, sino que voy a tener una carga cognitiva distinta a la que estoy acostumbrada a tener en una interacción interfaz-máquina, en el fondo, distinta, y eventualmente interactuar con 4 agentes me dispone cognitivamente de una forma distinta. Y eso puede generar una forma distinta de sobrecarga, ciertos desafíos adaptativos que son nuevos. Y hoy día nuestra responsabilidad es entenderlos y poder ponerlos en discusión para poder generar las estrategias que permitan prevenir. Entonces, no es solo el miedo al reemplazo o la preocupación de cómo me tengo que adaptar, es que si ya estuviera adaptado y estoy interactuando, es un contexto nuevo. Y como personas nosotros no nos adaptamos, somos muy flexibles, pero evolutivamente nos toma tiempo, ¿no? Poder responder a esos nuevos desafíos. Y estas son conversaciones que necesitamos tener, porque los equipos de personas tienen que pensarlo, los trabajadores tienen que integrarlo, y tenemos que buscar los mecanismos para que este proceso de transformación sea lo más virtuoso posible, ¿no? Que no signifique un impacto negativo sobre las personas. Estamos hoy día en un mundo de irrupción bastante acelerado, ¿no es cierto? Como decíamos antes. Y donde la IA está, bueno, cada día nos enteramos de algo nuevo que pasó, vemos lo que está pasando en otros mercados, en otros países, y uno lo puede mirar como el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Yo creo que es una tremenda oportunidad para Chile, para movilizarnos, digamos. O sea, porque podemos estar hablando mucho y que no pase nada. Quizás pensar ahora cómo miramos el vaso medio lleno, qué cosas podríamos estar haciendo ya y cómo aprovechamos esta oportunidad, desde un punto de vista crecimiento de empleo, desde el punto de vista de mejora de oportunidades, etcétera. No sé, ¿quién le gustaría partir con alguna reflexión? Nosotros hemos abrazado esto como una situación. Hay ocasiones en que a veces uno no puede juzgar, ¿cierto? Necesita adaptarse y lo damos como una situación dada. Creemos que la tecnología, en el caso del mundo de nosotros, del cuidado de las personas, nos ofrece una tremenda oportunidad. O sea, significa poder customizar de una forma más adecuada, entender al mundo de los trabajadores independientes, llegar al mundo de las personas que hoy día no dependen, que no están todo el tiempo dentro de una instalación, mejorar, esperamos mediante el uso de tecnología, mejorar nuestra capacidad de predecir riesgo. Hoy día en este país siguen existiendo fatalidades asociadas al ejercicio o el cumplimiento de un trabajo. Hoy día apareció una noticia en el Mercurio y es una noticia que nos duele. O sea, uno esperaría que no existieran fatalidades de personas que están trabajando. Y creo que tecnología mediante nosotros tenemos una oportunidad de poder mejorar esos resultados de manera muy significativa y tiene que ser un aliado en acompañarnos en esta transformación para poder llegar de forma mucho más específica a las necesidades de las personas que hoy día están no necesariamente todos vinculados como siempre fue a un empleador, a un trabajo que desarrollan toda su vida. Y que por lo tanto vamos a tener que responder a ese nuevo escenario. Yo creo que hay un tema medio general, pero que es como de relato en esto, de que debiéramos tratar de salirnos, y que es como del tecnofatalismo o del tecnooptimismo. O sea, la mirada ingenua que sobre todo algunos de los líderes mundiales de las industrias que controlan el mercado en esto nos dicen que esto es fantástico, que todo se va a resolver, vamos a ser inmortales, y una serie de cosas de ese tipo. Y por otro lado, la otra mirada, que es la mirada, ¿no es cierto?, de que esto es algo que hay que protegerse, en fin.
Creo que todavía como sociedad nos falta construir una respuesta mejor a eso y que sin duda, por mi lado, va por el lado del vaso medio lleno, pero con conciencia de todos los riesgos que yo creo que se han ido reflejando en muchas discusiones. En particular en el mundo del trabajo lo que hay que pensar, y esto lo dicen muchos autores recientemente, como Acemoglu, premio Nobel recién, dice, oye, o la sociedad se decide a que esto ocurra al ritmo de la tecnología y de los que controlan este negocio, que sería como esa posición, o la otra es que las sociedades sean capaces de pensar cómo vamos a usar estos avances al servicio de las sociedades. En el caso del trabajo, cómo hacer efectivamente que esa tecnología nueva me ayude a ser mucho más productivo y a tener mejor calidad de vida. Y ahí yo creo que el rol de las empresas es fundamental, y yo he visto muchas empresas que están en eso, nosotros mismos como Fundación Chile estamos en eso, es cómo apoyar procesos organizacionales, partiendo por nosotros, en que vemos de qué manera podemos optimizar lo que hacemos con las nuevas tecnologías disponibles, en particular la inteligencia artificial. Entonces eso requiere mucha metodología, requiere conversación, requiere cautelar estos aspectos de salud mental que estamos hablando, y también un relato que diga, bueno, ¿cómo empodero a la gente para que ponga la inteligencia artificial al servicio de su actividad? Entonces yo creo que ese es un ámbito que en el mundo del trabajo está muy presente. Creo que puede haber buenos ejemplos que todos conocemos, pero hay que hacerlo de una manera, yo diría, mucho más masiva. Y también lo otro, la inteligencia artificial, respecto a los temas que yo decía anteriormente, aprendizaje. O sea, siendo la necesidad de aprendizaje de la magnitud que conocemos y tenemos los rezagos que tenemos, posiblemente nunca hemos tenido un elemento mejor de aprendizaje que la inteligencia artificial. Entonces, por lo tanto, también es prioridad de un país y prioridad de nuestro país ver cómo eso se incorpora. Hay una parte del vaso medio lleno que tengo que mencionar. Nuestra estructura educativa tiene muchas dificultades para apropiarse de innovaciones tecnológicas en todos los niveles. En la educación superior, por ejemplo, estamos organizados por asignaturas muchas veces que ya no reflejan los problemas a los que uno enfrenta en la vida real como trabajador, ¿te fijas? No sé, pues la capacitación laboral la pagamos por horas de que tú asististe. Entonces hay muchos elementos que son relativamente simples, conceptualmente al menos, y que debiéramos modificar para poner la tecnología al servicio de las personas. Entonces yo creo que ese desafío es muy potente y nosotros quisiéramos aportar en eso junto con otros actores, por cierto. O sea, me encantaría saber lo que piensa la CUT de esta materia y cómo la CUT debiera tener una discusión también, creo yo, como de, bueno, hagamos que la inteligencia funcione para los trabajadores también, ¿te fijas? Y no que sea visto como algo que es una ola que nos va a botar a todos, ¿te fijas? Que es como una mirada que difunden los medios, pero que es muy satisfactoria y muy poco positiva. Boris, aprovechamos de... No puedo dar la mirada de la CUT, no me corresponde hoy en día, pero quiero decir tres cosas. Una, que me lo dijo Anabel, que es de la Fundación Fiel. Dejar esta interrogante. ¿Por qué las asistentes virtuales son mujeres y la inteligencia artificial son hombres? Lo dejo plastado. Siri, Alexa, ¿por qué son mujeres? Es importante, porque desde ahí hay brechas de género. Segundo, yo creo que es un facilitador. En el mundo sindical, la asociatividad nos facilitó la tecnología. En pandemia, con el Zoom, yo antes solamente hacía asamblea en Santiago, no tengo la capacidad de estar de Arica a Punta Arenas. Ahora tengo una asamblea una vez al año, con todos los socios conectados a las 8:30 a través de su dispositivo celular. Y tercero, algo que me da un poco de miedo, que tiene que ver con el algoritmo. Cuando hay muchos trabajadores de cuenta propia y muchos negocios también que están en estas aplicaciones como Uber, ¿quién me dice que en un futuro esta aplicación no pueda decir, no, yo a ti no te dejo estar en mi aplicación, que tú no trabajes en esta aplicación? ¿Quién maneja el algoritmo? ¿Qué política pública tenemos para proteger el algoritmo? Eso es una preocupación al menos de la central y mía. Y de la perspectiva de la academia, este vaso medio lleno, ¿cómo resolvemos? Sí, yo creo que ¿Dónde están las oportunidades ahora? Digamos que tenemos esta transformación. Las universidades, bueno, la Universidad Católica, pero en general las universidades tienen un rol relevante y un llamado a ser actores protagónicos en estas discusiones. Y cuando hablamos de tecnología, hoy día estamos muy pensando en inteligencia artificial generativa, pero yo creo que
los desafíos que requieren ser resueltos desde el país necesitan de un desarrollo de investigación mucho más profundo, ¿no? Entonces ahí yo creo que todos los esfuerzos públicos, privados, para el desarrollo de la ciencia y de la ciencia básica, la ciencia aplicada, la transferencia tecnológica, son necesarios y son importantes de poder considerar y poder profundizar también. A veces uno escucha ciertos relatos en donde se pone en cuestión este tipo de cosas donde la inversión en ciencia o en algo que me parece que no tiene un fin próximo, un resultado específico, no tiene sentido poner, por ejemplo, recursos ahí. Y lo que vemos es que, por ejemplo, los resultados y las tecnologías que hoy día tenemos y de las que estamos disfrutando o padeciendo o le tenemos temor, son resultados de tecnologías de desarrollo científico que se hicieron hace, no sé, 30, 50 años, o sea, y por lo tanto ahí hay un tema que me parece que es crítico. Entonces, la importancia de la ciencia y eso significa el presupuesto asociado, las políticas públicas que las promuevan, las normativas también, los contextos regulatorios. Ahí hay un tema central. Y luego, ¿cómo hacer que este desarrollo científico y esta investigación que se está generando, este conocimiento, esté en un diálogo permanente con los distintos actores, tanto del sector público como privado y la sociedad civil? Yo creo que ahí hay un tema que es muy importante y que se requieren muchos esfuerzos, tanto organizados. Yo tengo mis propias recelos respecto a muchas estructuras de comités, consejos, mesas de diálogo, que yo creo que son importantes, pero yo creo que también hay que volver a esta base de la conversación inicial que nos permita abrir perspectivas y hablar otros lenguajes. Alguien también lo comentaba aquí, y lo que nosotros estamos permanentemente trabajando es que todos los científicos, nuestros investigadores, nuestros desarrolladores finalmente de investigación puedan tener el diálogo, conversar con personas que están en las municipalidades, con el mundo del sector público, con las empresas, y ahí eso es un esfuerzo en los que estamos trabajando muy fuertemente desde la universidad, de generar esos espacios de conexión donde nuestros investigadores estén muy atentos y muy abiertos a los desafíos que tiene el país. Buenísimo. Oye, estamos cerrando este panel, pero me gustaría, porque siempre hablamos de esto sería importante, me gustaría que cada uno dijera algo de qué mensaje a nuestros líderes ya sea políticos, líderes empresariales, líderes sindicales, ¿qué tienen que hacer qué le vamos a pedir a nuestros líderes para que esto ocurra? Porque pero ¿cómo logramos? O sea, esto requiere liderazgo. No sé, ¿quién quiere tirar la primera piedra? Los líderes tendrían... Sí, yo diría simplemente escuchar, como dice Otto Scharmer, pero hacer escucha activa, escuchar realmente. No solamente oír a la persona, sino que empatizar con lo que está diciendo. Cuando pase eso, va a cambiar la sociedad. Y si tenemos problemas, hay conflictos, ocuparemos la mediación. Si la mediación no es solamente para grandes empresas, también pueden mediar entre personas. Entonces, cuando cambiemos esos paradigmas, yo creo que la sociedad en general va a avanzar mucho más. O sea, líderes que escuchen. Que escuchen, que escuchen, que escuchen. Y dialoguen. No que oigan, que escuchen. ¿Qué más? Mira, yo creo que un punto bien importante tiene que ver con política pública esto, es que lamentablemente tenemos estas elecciones cada 4 años y es como que cada 4 años hay que resetear las cosas, ¿eh? Y hay ideas refundacionales en muchos ámbitos. Y la verdad es que todos estos desafíos que estamos hablando requieren continuidad y mantener el timón un buen rato, y enfrentar las tormentas juntos. Entonces yo creo que nos falta eso, una visión un poquito más compartida, con hitos de largo plazo. En algunas cosas las hemos logrado. Por Pacto Global, por ejemplo, trabaja muy relacionado con eso, con todo lo que son, por ejemplo, la estrategia de transición energética a nivel global y local, los cumplimientos de los objetivos de las Naciones Unidas, en fin. Nos falta tener un rumbo más fijo y las otras disputas, todos tenemos preferencias, pero dejarlas en un plano un poquito más abajo, porque nos perdemos ahí y es como que genera mucha confusión y pérdida de energía, discontinuidad de cosas que se están haciendo. Entonces yo creo que esa mirada común hacia adelante es una que yo creo que nos falta. Yo creo que necesitamos líderes que
que validen la inteligencia colectiva, en el fondo que escuchen y que validen la contribución que significa escuchar la perspectiva de otro, y una perspectiva no solo subjetiva, sino que también técnica. Cuando planteabas al inicio de la conversación esto de conocimiento, el desafío de conocimiento 2030, es decir, aquí desde mi rancho, en el fondo, los temas de salud mental son relevantes y son conversaciones que tenemos que tener con operaciones, son conversaciones que tenemos que tener con las dimensiones más productivas de desarrollo de negocios, comerciales. Si yo no lo integro en una conversación donde tengo estas distintas perspectivas, es probable que no podamos resolver a la complejidad de los desafíos que tenemos por delante. ¿Tu Nancy a los líderes? Yo recojo la mirada a largo plazo que comenta Hernán. Me parece que ahí es crítico, porque los grandes desafíos que tenemos se necesita esta mirada que permanezca en el desarrollo del ámbito de la ciencia y la tecnología, sin duda, que lo hemos tenido, y eso es muy interesante. En los últimos 20 años había una mirada, un rumbo, pero que hoy día, si uno tuviera que pedir a los líderes, probablemente, sobre todo a los líderes del sector público, es profundizar la apuesta por la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación, y que es una apuesta difícil, porque es una apuesta que no va a lo mejor tener resultados en los próximos 3 y en los periodos electorales, ¿no? Los desafíos medioambientales, los desafíos de educación, de infancia, son desafíos de larga puesta. O sea, los desafíos de seguridad yo creo que se resuelven con políticas de infancia muy fuertes, donde puedas rescatar a esos niños que se podrían convertir en los próximos delincuentes en los próximos años. Pero esa es una mirada de largo plazo, porque hoy día lo que vende y lo que sale en los medios es: hagamos una ley que tiene efecto pasado mañana. Entonces, yo diría que los temas clave es esa mirada de largo plazo y realmente hacer la apuesta porque el desarrollo de Chile esté basado en una economía con foco en el conocimiento, en la investigación, en la innovación. Y yo creo que hay una oportunidad tremenda, por supuesto basado en los recursos naturales, en todo lo que hoy día, lo que Chile tiene normal, como por su naturaleza, pero con este valor agregado que lo da el conocimiento, la investigación y el mundo de la ciencia. Muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido una súper rica conversación, tanto de los desafíos como de cómo los abordamos y en qué camino tendríamos que ir avanzando en los diferentes aspectos. Así que muy agradecido, muchas gracias, y próximo panel seguiremos hablando sobre cómo llevarlo a la práctica.